Bienvenidos a Rumbo y Poder. Esto es Rumbo y Poder. ¿Cómo están, amigas, amigos? Querido Carlos, buenas tardes, ¿no? Tardes, días, en fin. Les saludamos en esta nueva semana. Muchas gracias. Pepe Centeno, qué gusto estar nuevamente contigo en este programa de Mundo Ejecutivo y todas sus redes sociales. Bueno, pues hoy vamos a platicar de varias cosas, varios temas interesantes, pero lo más importante es que nos damos cuenta que cada vez el crimen organizado va introduciendo las redes del poder. Y cuando hablo de las redes del poder, pues nos referimos necesariamente a quien más tiene el poder en este país, que es Morena. ¿Cómo se van introduciendo de tal manera que antes pues solamente tenían cierta relación con los jefes policíacos? Hoy, hasta diputados, alcaldes, senadores, todos involucrados en el crimen organizado, grave para este país. Pepe Centeno, ¿qué opina? A ver, creo que hay un caso paradigmático en Puebla, el de Nazario y en el municipio de Oriental. Cuéntanos cómo está esta historia. Bueno, resulta que Nazario N., porque no se puede decir su apellido de acuerdo con las leyes, pero bueno, Nazario N. se presentó en Oriental como un empresario muy bondadoso que quiso apoyar al deporte, a los jóvenes, y entonces hizo la donación de una cancha de fútbol rápido. Este acto fue reconocido por el presidente municipal de Oriental durante su informe, y eso y algunas otras. Nazario se hacía pasar como líder transportista ligado a la Confederación de Trabajadores de México, a la CTN. También existen versiones en el sentido de que su pareja sentimental, presunta pareja sentimental, porque no está comprobado en documentos, pues participó como delegada de la Secretaría del Bienestar, delegada estatal de la Secretaría del Bienestar en esa zona de Oriental. Entonces la gente se preguntaría, bueno, en algún momento esta delegada pudo haber llegado a ser presidenta municipal o diputada al Congreso del Estado de Puebla de una persona que fue detenida y es acusada y está en el momento del proceso judicial por tener armas de manera ilegal, droga y sobre todo la extorsión, narcotráfico, extorsión y tráfico de armas. Son 3 delitos verdaderamente delicados, de los cuales Nazario es presunto, porque hay que manejar los términos correctos, es presunto. Sin embargo, no solamente pasa en Oriental, no solamente pasa en Puebla, sino en todas las partes de la República Mexicana. En todo el país está pasando esto. Así es, fíjate que a la par de la destrucción del antiguo régimen y la incapacidad de los partidos tradicionales de competir en contra de Morena, este vacío de autoridad a nivel local lo empiezan a llenar los liderazgos tradicionales, los cacicazgos políticos regionales tradicionales, ahora aliados con Morena, pero ocurrió un fenómeno que no había ocurrido antes. Se incorporó el crimen organizado en ese vacío de poder. Es correcto. Porque ante la ausencia de gobiernos eficaces y efectivos para atender los problemas, empezaron a surgir estos líderes que tienen dinero y a invertir en proyectos sociales. Ahora, esto no es nuevo, lo vimos documentado en Colombia, con los cárteles estos famosos, ¿no? O en Sinaloa, esto es algo que ha pasado desde hace mucho tiempo con el Chapo y su pandilla. Es decir, pero ahora, en el lugar de que sea un fenómeno de otro país o de regiones muy específicas del nuestro, ya se ha convertido en la constante. Y hoy tenemos algo gravísimo como la barredora que surge en Tabasco, dirigida por el ex secretario de Seguridad Pública, amigo de la infancia del entonces gobernador, y el hoy senador, líder de la mayoría parlamentaria en el Senado de Morena, Adán Augusto, sigue tan campante ejerciendo su función política, representando los intereses de su partido, de su grupo político, pero también aparentemente del crimen organizado. Y de su amigo personal, el expresidente López Obrador. Entonces, hay este nuevo maridaje entre el crimen organizado y las estructuras de poder civil, llevadas empoderadas a través de Morena, que nos genera una crisis de gobernabilidad gravísima. Porque por un lado las estadísticas oficiales dicen, hemos detenido a miles de generadores de violencia, es lo que dice García Harfuch con su sonrisa colgate.
Sí, ¿no? Y su hiperproducción, pues, se le ve impecable, no se le mueve un pelo, su traje, en fin. O sea, postura prepresidencial, Ujú. ¿sí? Miles de generadores de violencia hemos detenido, incautado toneladas de droga, destruido miles de narcolaboratorios. Pero por otro lado, el INEGI la semana pasada publica los resultados de su encuesta y resulta que la gente hoy, octubre de 2025, se siente más insegura y más expuesta a la delincuencia que en octubre de 2024 cuando entró Claudia Sheinbaum al poder. Entonces no cuadran las estadísticas oficiales del esfuerzo institucional del precandidato con sonrisa Colgate y lo que la ciudadanía está sintiendo de inminencia delictiva. ¿Qué te parece eso? Me parece demasiado grave que la delincuencia siga creciendo en México, independientemente de todo lo que tú has dicho. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la percepción de la inseguridad no es simple y sencillamente porque alguien cuando salga de su casa se sienta amenazado que lo puedan asaltar o lo puedan incluso matar en algún momento, sino que además porque lo sufrimos, o sea, lo sufrimos en delitos que no son denunciados. Es decir, cuando hay asaltos en el transporte público, o sea, en cualquier parte del país te subes al microbús o te subes al transporte público, se sube un par de delincuentes y asaltan. La gente no va y levanta una denuncia, no abre una carpeta de investigación ante la fiscalía. Lo que hacen es ir y cobrar su seguro o dar de baja su celular y comprarse otro y se acabó. Y no se repone el dinero, que obviamente el dinero que llevan, lo poco que llevan. Cuando la gente sale de su casa y le roban las llantas, el espejo, el carro, etcétera, pues también es un motivo de inseguridad. Cuando te roban el carro, sí estás obligado a abrir una carpeta de investigación, pero ¿a cuántos nos han robado las llantas del coche? ¿Cuándo hemos ido a abrir una carpeta de investigación? Nunca. Y eso pasa en todo el país. Entonces, esta delincuencia, que es, digamos, la delincuencia común, que no está ligada directamente con la clase política, sigue actuando, digamos directamente, ahorita me explico por qué, sigue actuando lastimando al ciudadano común, al pueblo noble y sabio, y lo sigue lastimando. Y hay otro grupo que son los grupos más organizados, de la delincuencia más organizada, en donde están ex policías del federal, ex militares, ex marinos, ex jefes policíacos y por supuesto, sin dudarlo, diputados, senadores, secretarios de seguridad pública, etcétera, que forman parte de ese contacto que tienen el gobierno, en general, con la delincuencia organizada. Porque no hay manera de acabar con esta hidra, sobre todo por la coalición y la convivencia que hay entre los políticos a nivel local con el crimen. Pero bueno, forma parte incluso de toda esta estrategia que inventó López Obrador de evitar la autodestrucción. ¿Qué pasa? No importa que tú, si eres de Morena, no importa si eres corrupto, si eres asesino, si eres criminal, si eres narcotraficante, si eres golpeador de mujeres, si golpeas a los hijos, si mataste a alguien, si robaste, o sea, eso no importa el delito o el pecado que hayas cometido. Te purifica Morena. ¿Por qué? Porque el PRI se autodestruyó. ¿Qué pasaba? Que el presidente castigaba a un gobernador y todos los gobernadores del país que gobernaban todo México se le iban encima a ese gobernador. Sí, es un ratero, es un corrupto, es esto. Cárcel para él, lo quemaban públicamente, lo incendiaban, lo apedreaban, o sea, era brutal. El de Veracruz, por ejemplo. Por ejemplo, el de Veracruz y muchos otros. Los de Tamaulipas. Cuando llegó Carlos Salinas, quitó 17 gobernadores. La mayoría, unos para incorporarlos a su gobierno, pero otros terminaron muy mal, terminaron en la cárcel. Dante Delgado, por ejemplo, en Michoacán quitó al gobernador, quitó al de Guanajuato, quitó al de Michoacán, quitó al de Morelos, en fin, hizo todo un relajo con esto. Pero bueno, ahí empieza la autodestrucción del PRI. Todos los priistas, sí, sí es malo, sí. Y no eran tan delincuentes o no eran delincuentes como los de hoy. Pero los de hoy, como son de Morena, nadie puede atacarlos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de protección de sobrevivencia. Claro. Entonces, los de Morena no van a atacar a los de Morena jamás, nunca. Nunca van a decir, sí, es un ladrón, es un corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque si no es, ya ven cómo sí es cierto, salieron igual que los de antes. Entonces, tiene garantizado todo alcalde y todo gobernador, tienen garantizada una impunidad total. Jamás los van a meter a la cárcel. Alcalde,
en este país que sea de Morena tenga la seguridad que se robe lo que se robe, nunca va a caer a la cárcel. Y con el agravante de que ahora ya no hay INAI, entonces ya no tenemos los ciudadanos mecanismos de acceder a la información pública Claro. y ya no vamos a poder denunciar las corruptelas de estos cuates. Y aunque lo denuncies, vas a llegar con un juez que puso el hermano, o sea, el hermano tiene, bueno, es un señor y tiene su hermano. Bueno, su hermana concursa para ser juez magistrada penal en Puebla. Concursa con otro juez que había sido presidente del tribunal, incluso había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia en Tlaxcala. O sea, una carrera de 40 años jurídica dedicada. Bueno, y entonces este abogado gana, pero le hacen una maniobra y entra la hermana de quien fue coordinador de la campaña de Sheinbaum en Puebla y entra como magistrada. Ahora ve y dile a esa magistrada que vaya en contra del gobierno, aunque la ley te proteja. Imposible. O sea, esto que te estoy platicando es increíble. Bueno, pasó en el estado de Puebla. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que ya no va a haber policía, No hay. autoridad política, No. Autoridad judicial, No. Ministerio Público. No. Estamos indefensos Total y absolutamente. y ante los abusos del que sea parte de la 4T. Exactamente. Es decir, tú puedes ser delincuente con toda la impunidad si eres parte de la 4T. Por supuesto. ¿Y qué va a pasar el día que todos seamos 4T? Ah, bueno, pues que entonces todos vamos a ser delincuentes. Entonces hay que pasarnos a Morena para ser delincuente, para tener impunidad, para poder ser narcotraficante, etcétera. Bueno, Y ya. Que Y quede detestado. testimonio que lo dijimos en este Sí, programa. pero por supuesto, lo firmo, lo afirmo y lo confirmo. Porque para eso vamos. En eso vamos. Para eso vamos. O sea, es la nueva versión de las sociedades socialistas del siglo XXI. Este es el socialismo del siglo XXI. Socializar el crimen organizado, socializar la ingobernabilidad, socializar la falta de autoridad, socializar el caos. Recuerdo que cuando se rompe la Unión Soviética, se crean muchos liderazgos económicos, ¿no? Muchos hombres de Rusia, millonarios espontáneos de la nada, ¿no? Sí. Incluso hasta compraron equipos de fútbol en Inglaterra y todo eso, bueno, y los grandes empresarios rusos. ¿Y en qué terminó? En un gobierno autoritario, totalmente. Puesto con el dinero de estos grandes Exactamente. caciques económicos. Claro, o sea, parece que seremos la Unión de Repúblicas Socialistas Mexicanas, ¿no? Sí. Sí, porque somos una república. Ahora, yo no sé si esa sea la voluntad de Claudia Sheinbaum. La verdad es que no entiendo hacia dónde va el proyecto de Claudia, porque es autodestructivo. México no es la Unión Soviética, México no es Venezuela, ni tenemos el petróleo de Venezuela, ni tenemos 10,000 kilómetros de distancia con los gringos. Aquí tenemos 3,000 kilómetros de frontera y estamos integrados a la primera potencia económica y militar del planeta. Entonces, no estoy entendiendo el juego, sinceramente. No le veo futuro. No le veo futuro. Yo creo que la presidenta está entre su proyecto y el de López Obrador. No quiere romper con López Obrador, aunque hay muchas señales de que debería ser. A ver, no, espérame. La presidenta ha sido la que destruyó los órganos autónomos, la que consolidó la reforma judicial, consistió la elección esta estúpida y fraudulenta de jueces y magistrados. Claro. ¿No? Y es la que va a hacer la reforma electoral. No. A mí no me digas que está fuera de la agenda del Obrador. Claro que ella lo cree. Ella cree que son moralmente superiores. O sea, que López Obrador sigue gobernando vía interpósita persona, es decir, Claudia Sheinbaum, o de alguna manera están en el mismo proyecto. Están en el mismo, pero a diferencia de Andrés Manuel, que él era por el poder, ella sí lo hace por ideología. Ella sí cree que el pueblo y sus líderes, o sea, ella y los que están con ella, son moralmente superiores a los de antes. O sea, ¿seres superiores? Moralmente superiores. Y que se vale, y que no hay límites éticos a cualquier cosa que ellos hagan a condición de conservar el poder. Maridaje con el crimen organizado. A ver, le dieron 2, 3 periodicazos a Dan Augusto, pero ahí sigue. Ahí sigue, claro. Y seguirá. Le detuvieron al amigo, pero del amigo no se ha sabido nada cuando ya llegó a las cárceles mexicanas.
Y no se ha vuelto a saber nada. No se ha vuelto a saber nada. ¿Y qué pasó con los 500, 600 mil millones de huachicol fiscal? No sabemos, No sabemos nada. O sea, A ver, solamente y generan conflictos y generan problemas para llamar la atención y que la opinión pública se distraiga. sí, prefieren hablar de que Noroña va a Palestina en lugar de hablar de temas tan graves y tan delicados como el de la barredora en México y las ligas. Entonces no me digas que Claudia Sheinbaum no está metida en el mismo sartén. Sí, claro. Nada Pero más es que lo ella mismo. está metida ideológicamente, que se me hace más grave todavía. Sí, es más grave. Esos temas de ideología son mucho más delicados. Y cuando me dices que se sienten ideológicamente superiores, recuerdo a Adolfo Hitler que se sentía una raza superior, ¿no? Entonces, es una combinación de la Alemania nazi con la Rusia de Putin, y hacia allá vamos con las ideas de Venezuela. O sea, es una combinación, es un cóctel mortal el que tenemos entre Cuba, Venezuela, Rusia, la Alemania nazi, la falta de identidad, Donald Trump. O sea, ¿no pudiéramos brincarnos unos años en la historia? Sí, la realidad es que, visto desde fuera el caso mexicano y quererlo analizar ante un público y hacerlo con responsabilidad, no es tan sencillo, porque son informaciones muy contradictorias las que tenemos de la esfera pública y de la sociedad. Una sociedad que se siente agraviada, que se siente más perseguida y más expuesta al crimen organizado y al crimen en lo general, y una autoridad que está diciendo que está haciendo las cosas, pero un presidente de Estados Unidos que dice que la presidenta está muerta de miedo. Es decir, son mensajes contradictorios que todo nos lleva a pensar que es un caos creado para ellos quedarse en el poder al precio que sea. El presidente Trump dice claramente que la presidenta es buena gente, es buena onda, pero que México está gobernado por los cárteles del narcotráfico. ¿Y tú crees que tiene razón? Yo creo que sí. Voto por la afirmativa, en efecto. O sea, al final de cuentas, nos venimos percatando de que grupos como el de la barredora, narcotraficantes, delincuentes, Extorsionadores, secuestradores, en fin. sí, están ligados a un cártel político que es el de Morena. Y su líder en el Senado, Adán Augusto López Hernández. Es increíble que el señor, independientemente de que si tiene o no tiene nada que ver, según dice, pues se mantenga en el Senado. O sea, prudentemente, claro, no tienen calidad política ni calidad moral, pero si la tuvieran, pudiera haber hecho, prudentemente me voy a separar del cargo mientras hacemos esto, mientras están las investigaciones, no lo sé. Pero bueno, no tienen calidad, o sea, prefieren seguir ahí porque de alguna manera el separarse significaría darle la razón a la opinión pública y darle la razón a la oposición. Y acuérdate que Morena no se autodestruye, nunca se va a autodestruir, jamás. Si eres alcalde, no te puedes robar lo que quieras. Morena nunca te va a hacer nada. O sea, eso no va a pasar. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjate, nada más una reflexión sobre el caso de Colombia. Se crearon las guardias blancas, es decir, ejércitos privados controlados y pagados por los empresarios a nivel local. Había una guerrilla, había grupos de narcotráfico y había un ejército del Estado. Es decir, 4 fuerzas de fuego compitiendo por el mismo espacio. Podríamos no estar lejos de eso, ¿eh? No tengo ni la menor duda. O autodefensas, como ya pasó. Pero ahora sí, autodefensas de veras. Amigos, nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo, mi querido Muchas Carlos. gracias. Esta reflexión estuvo un poco dramática, pero hay que hacerla. Es la realidad, así vivimos. Es la realidad. Temblando de miedo. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.